Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en la vida de uno de los personajes más fascinantes de la historia, Alejandro Magno, un hombre que, con tan solo 32 años, cambió la faz del mundo antiguo y dejó un legado que trascendió su tiempo. En este vídeo, exploraremos las conquistas de Alejandro, sus estrategias militares, su visión del mundo y cómo su impacto moldeó las civilizaciones que vinieron después de él. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pela, la capital de Macedonia, hijo de Filipo II y Olimpia, quien siempre creyó que su hijo tenía una conexión divina con Zeus. Desde muy joven, Alejandro mostró una inteligencia excepcional y una gran ambición. A los 13 años fue dejado al mando del reino cuando su padre partió a una campaña. En ese tiempo, Alejandro sofocó una rebelión en Tracia y fundó la ciudad de Alejandría, algo que demostró su habilidad tanto en la política como en la estrategia. Cuando su padre fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono con solo 20 años. Los primeros meses de su reinado no fueron fáciles, ya que tuvo que enfrentarse a varias rebeliones en Grecia, pero rápidamente demostró su capacidad para mantener el control, incluso destruyendo la ciudad de Tebas como castigo por su rebelión. Esto consolidó su poder en Grecia y mostró que, aunque joven, era un líder formidable que no vacilaba en tomar decisiones drásticas. Alejandro no solo estaba interesado en gobernar Macedonia y Grecia, su visión era mucho más grande. Su objetivo era conquistar el mundo conocido y extender la cultura griega hacia el este. En el año 334 a.C. comenzó su invasión del Imperio Persa, un imperio vasto y poderoso que controlaba grandes territorios desde Egipto hasta la India. Su primer enfrentamiento fue en el río Gránico, donde derrotó a un ejército persa considerablemente más grande. Esta victoria inicial le dio la confianza para continuar su marcha hacia el corazón del Imperio Persa. En el año 333 a.C. tuvo lugar la famosa batalla de Isos contra el rey persa Darío III. A pesar de que el ejército persa superaba al macedonio en número, Alejandro utilizó una táctica brillante para derrotarlos atacando el centro del ejército persa y obligando a Darío a huir. Esta victoria fue clave para el avance de Alejandro en Asia Menor y abrió las puertas a una serie de conquistas que cambiarían la historia del mundo antiguo. Después de la victoria en Isos, Alejandro continuó su avance hacia el sur, hacia Egipto, que en ese momento estaba bajo el dominio persa. Los egipcios recibieron a Alejandro como un liberador, ya que estaban cansados de la dominación persa. Alejandro aprovechó esta oportunidad para ganarse la lealtad de los egipcios, quienes lo consideraban un faraón legítimo. Fue en Egipto donde fundó la ciudad de Alejandría, que con el tiempo se convertiría en uno de los centros más importantes de la cultura y el comercio en el mundo antiguo. En Egipto, Alejandro también visitó el oráculo de Amón en Sigua, donde fue proclamado hijo de Zeus, lo que reforzó su imagen de líder divino ante sus seguidores. Esta proclamación no solo consolidó su poder en Egipto, sino que también le permitió fusionar su identidad con la de los dioses, algo que resultó crucial para su control sobre los pueblos conquistados. En el año 331 a.C., Alejandro libró una de las batallas más importantes de su carrera, la batalla de Gaugamela. Darío III, el rey persa, reunió un ejército masivo con el objetivo de detener el avance de Alejandro, pero el joven general macedonio, con sus tácticas innovadoras, volvió a salir victorioso. La derrota de Darío significó el colapso del imperio persa, y Alejandro se proclamó como el nuevo rey de Persia, tomando el control de Babilonia, Susa y finalmente Persépolis, la capital del imperio derrotado. Tras la caída de Persia, Alejandro decidió incendiar el palacio de Persépolis, un acto simbólico de venganza por las invasiones persas de Grecia más de un siglo antes. Esta destrucción de la capital persa no solo marcó el fin del imperio, sino que también dejó una señal clara de la supremacía de Alejandro sobre los territorios que había conquistado. A medida que su imperio se expandía, Alejandro siguió marchando hacia el este, con el objetivo de llegar hasta la India. En el año 326 a.C., alcanzó el río Hidaspes, en lo que hoy es Pakistán, donde se enfrentó al rey Poros, quien le ofreció una dura resistencia utilizando elefantes de guerra. Esta fue una de las batallas más difíciles para Alejandro, ya que los elefantes representaban una nueva amenaza para su ejército, pero aún así salió victorioso. La derrota de Poros consolidó el control de Alejandro sobre la región y le permitió seguir avanzando hacia el este. Sin embargo, en este punto, el ejército de Alejandro, agotado por años de campaña y la distancia recorrida, se negó a seguir avanzando hacia la India. Esto obligó a Alejandro a dar la orden de regresar a Babilonia, lo que marcó el fin de su expansión hacia el este. El regreso fue difícil, y durante el viaje, Alejandro y su ejército atravesaron el desierto de Gedrosia,
donde muchos soldados murieron debido a las extremas condiciones. En el año 323 a.C., con solo 32 años, Alejandro Magno murió en Babilonia. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos historiadores creen que fue por fiebre tifoidea, otros por malaria, y hay quienes sugieren que fue envenenado. Su muerte dejó un vacío de poder en su imperio, y en los años siguientes, sus generales, conocidos como los diadocos, se dividieron el territorio entre ellos. La unidad del imperio no sobrevivió mucho tiempo, pero el impacto de Alejandro perduró. Aunque su imperio no sobrevivió como una unidad política, el impacto de Alejandro fue profundo. Fundó más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en focos de comercio y cultura. La lengua griega se impuso como el idioma común en vastos territorios, lo que facilitó el intercambio de ideas, arte y conocimientos. Esta difusión de la cultura griega por todo el mundo conocido dio lugar a la era helenística, caracterizada por la mezcla de las tradiciones griegas con las de los pueblos conquistados, especialmente los persas, egipcios y babilonios. Alejandro también promovió el mestizaje cultural, alentando a sus soldados a casarse con mujeres locales y adoptando muchas costumbres orientales. Su visión no era simplemente la de un conquistador, sino la de un hombre que quería unir a las civilizaciones bajo una cultura común, sin borrar las identidades locales, sino promoviendo una convivencia entre ellas. El helenismo, la era que comenzó con la expansión de Alejandro, tuvo un impacto duradero en la ciencia, la filosofía y las artes. Figuras como Aristóteles, que fue tutor de Alejandro, influyeron profundamente en el pensamiento occidental, y el contacto entre Oriente y Occidente facilitó el intercambio de ideas que seguirían modelando las civilizaciones futuras. Incluso el Imperio Romano, que surgiría varios siglos después, adoptó muchas de las ideas políticas, culturales y militares de Alejandro y sus sucesores. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio no sobrevivió como una entidad unificada debido a la falta de un heredero claro y a las disputas entre sus generales. Sin embargo, lo que siguió a su muerte fue la creación de varios imperios helenísticos que, aunque separados políticamente, continuaron difundiendo la cultura griega a través de vastos territorios y fomentaron un legado duradero. Estos imperios fueron los de los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Siria y Mesopotamia, y los Antígonidas en Macedonia, entre otros. Aunque no tenían la unidad del imperio de Alejandro, los sucesores de Alejandro, conocidos como diadocos, continuaron implementando su visión de una integración cultural y política que uniría a distintas civilizaciones bajo una cultura común, en gran parte, la griega. Uno de los elementos más destacados de este periodo fue la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro en Egipto, que se convirtió en el epicentro del conocimiento y la cultura helenística. Alejandría no solo fue una ciudad comercial próspera, sino que también se consolidó como un centro intelectual sin parangón en la antigüedad. Fue en Alejandría donde se ubicaron el Museo de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría, dos de los lugares más emblemáticos del mundo antiguo en términos de saber y descubrimiento. El museo, que no era solo un edificio, sino también una institución de investigación, atrajo a los más grandes pensadores, científicos y filósofos de la época. Científicos como Euclides, Arquímedes y Ptolomeo trabajaron allí, realizando avances fundamentales en campos como las matemáticas, la geometría, la astronomía y la ingeniería. Por otro lado, la Biblioteca de Alejandría, que albergaba cientos de miles de rollos de papiro, era la más grande y completa de su tiempo y sirvió como un lugar crucial de conservación del conocimiento. Aquí se traducieron muchas obras importantes de culturas anteriores y se preservaron muchos textos que, de otro modo, habrían desaparecido con el paso del tiempo. La cultura griega que Alejandro había extendido por todo el mundo conocido siguió influyendo de manera significativa en estas ciudades y en los imperios que surgieron tras su muerte. El helenismo no fue solo una expansión política o militar, sino también un movimiento cultural que buscaba integrar las tradiciones y filosofías griegas con las de los pueblos orientales. Los Ptolomeos, por ejemplo, eran los gobernantes helenísticos de Egipto, pero promovieron activamente la integración de las culturas egipcia y griega. Los gobernantes de Egipto no solo adoptaron las tradiciones locales, sino que también promovieron la educación y el desarrollo intelectual, lo que resultó en la creación de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Los egipcios veían a los Ptolomeos como faraones legítimos, pero al mismo tiempo, estos últimos eran adeptos de la cultura griega, lo que llevó a una fusión única que enriquecería a la región durante siglos. De manera similar, el imperio de los Seleucidas en Asia Occidental, que abarcaba desde Mesopotamia hasta partes de la India, también continuó promoviendo la expansión de la cultura helénica. A pesar de la distancia geográfica de la Grecia original,
Las ciudades seleccionadas por los Seleucidas se convirtieron en centros de intercambio cultural y científico, en los que la lengua griega, la filosofía, las artes y las ciencias florecieron. Este proceso de helenización no solo fue político, sino también profundamente cultural, pues permitió que elementos de las tradiciones griegas se fusionaran con las costumbres locales, lo que resultó en una civilización híbrida que, a su vez, dejó su huella en el futuro. Aunque el imperio de Alejandro Magno se fragmentó rápidamente después de su muerte, su visión de un mundo interconectado perduró por mucho más tiempo. Alejandro soñaba con un mundo donde las diferencias entre los pueblos se suavizaran mediante el intercambio cultural y la integración. Este sueño de unidad, aunque nunca se materializó completamente bajo su liderazgo, se transformó en una realidad parcial a través de los imperios helenísticos que continuaron su legado. Los diadocos, aunque divididos, continuaron la política de Alejandro de fomentar la cooperación entre culturas, promoviendo la mezcla de griegos con pueblos locales a través de matrimonios, interacciones comerciales y la fundación de nuevas ciudades. Este proceso de helenización fue un medio para que las culturas de Oriente y Occidente se influenciaran mutuamente, una herencia que afectó las futuras civilizaciones y que dejó una marca indeleble en el mundo antiguo. La creación de estos imperios helenísticos sentó las bases para el posterior ascenso de Roma, que adoptó muchas de las ideas culturales, filosóficas y políticas del mundo helenístico. El Imperio Romano, que surgió varios siglos después de la muerte de Alejandro, se basó en gran parte en los principios de administración, política y cultura griega, adaptándolos a sus propias estructuras. Las ideas sobre el gobierno, la ley, la organización militar y la filosofía, que se desarrollaron bajo los reinos helenísticos, se integraron profundamente en la cultura romana, por extensión, en la cultura occidental. Este proceso de absorción y adaptación de las ideas griegas por parte de los romanos contribuyó al desarrollo de la civilización occidental tal como la conocemos hoy. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Alejandro fue su capacidad para unir a tantas culturas diferentes bajo una sola bandera sin eliminar las tradiciones locales. Alejandro entendió que el respeto por las costumbres de los pueblos conquistados era fundamental para el mantenimiento de la paz y la estabilidad en sus nuevos dominios. Esta política de fusión cultural no solo se reflejó en las políticas de matrimonio mixto, sino también en la adopción de costumbres locales, el respeto por las religiones nativas y la promoción del entendimiento entre culturas. De esta manera, Alejandro, aunque impulsado por un afán de conquista, fue también un agente de integración cultural. El impacto del helenismo perduró por siglos, no solo en la forma en que las culturas se interactuaron entre sí, sino también en el legado intelectual que dejó. El pensamiento griego, especialmente en la filosofía, las matemáticas y la ciencia, fue fundamental para el desarrollo de las ciencias en épocas posteriores. Por ejemplo, los filósofos griegos, cuyas ideas se integraron en el pensamiento helenístico, influyeron en grandes pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, como Tomás de Aquino y René Descartes. Las enseñanzas de pensadores como Platón y Aristóteles siguen siendo fundamentales en la educación filosófica. Además, las bibliotecas y los museos creados por los sucesores de Alejandro, como el famoso Museo de Alejandría, no solo conservaron el conocimiento de su tiempo, sino que también fueron cruciales en la preservación de textos antiguos de la civilización egipcia, mesopotámica e india. En resumen, la influencia de Alejandro Magno es inmensa y sigue siendo relevante hoy en día. Su capacidad para fusionar culturas, su impulso por la educación y el intercambio de conocimientos, y su impacto en la política y la filosofía occidental son solo algunas de las razones por las que su legado sigue siendo fundamental para comprender el desarrollo del mundo moderno. Aunque su imperio desapareció rápidamente, su visión de un mundo interconectado, su respeto por la diversidad cultural y su promoción del conocimiento perduraron durante siglos y continúan afectando nuestra civilización en la actualidad.